Hello, guys. Hello, hello. Hi, Good teacher. evening. Good evening. Hi, good evening. Hi, teacher. Good evening. Hello. Ok, vamos a esperar unos minutitos. Tal vez se pueden conectar más. Quiero ver cuántos somos. Somos 14 de momento. Bueno, 10. No, 12, perdón. Todavía faltan algunos. Vaya, vamos a esperar unos minutitos porque sé que está lloviendo y me están teniendo problemas con la conexión. Ok, ok. Vaya, al final de la clase sí le voy a pedir que encendamos la cámara un ratito todos, porque necesito tomar una capturita de pantalla para ver quiénes están en clase. Solo ahora ya la cámara, pues ustedes saben que es opcional, la pueden tener encendida, la pueden mantener apagada sin ningún problema. A veces a mí la cámara me da un poquito, me falla un poquito, pero pues normalmente siempre la idea es tenerla encendida para la clase. So guys, nice to meet you. My name is Salma. I will be with you in this pre-intermediate 2. Mi nombre es Salma, mucho gusto chicos. Voy a estar trabajando con ustedes este módulo. Sería el pre-intermediate 2. Ok, vale, si no me pueden encender ahora en la cámara, no hay problema, pero la mayoría, por favor, sí, les pediría ahí que me les den solo un ratito, solo para tomar la captura de pantalla. De ahí, pues, apagamos y ya. Les aviso desde ya, porque sé que a veces no estamos preparados para encender la cámara, y que nos digan así de una vez, pues, está difícil, ¿verdad? Entonces, al final de la clase, le encendemos un ratito y pues ya, tomamos la captura y nada más. Pues antes que nada, es más que todo eso presentarme. Yo voy a estar trabajando con ustedes este módulo. Si ustedes vienen de Pre-Intermediate One y de todos los niveles anteriores, pues sé que ya conocen la metodología de trabajo. Tenemos la plataforma. Ustedes tienen la plataforma. Sé que pues para ir cursando cada nivel tienen que ir complementando. Ustedes entran, les asignan un código, les asignan su contraseña. Eso se los envían al correo electrónico porque si alguno es nuevo, siempre doy esta introducción. Se lo envían a su correo electrónico, un usuario y una contraseña, ¿verdad? Ustedes entran y así en la primera pantalla, al nomás entrar a la plataforma, les aparece a ustedes el curso que estamos llevando. En su caso les aparece un cuadrito así en verde, Pre-Intermediate 2. Y ahí pues nos aparece cada uno de ellos. Vaya, ¿cómo se trabaja acá? Esta es la vista como profesor. Si a ustedes les aparece como aprendiz, como learner. ¿Cómo trabajamos acá? Les aparece acá el curso, esta barra en verde es el progreso que ustedes llevan en la plataforma. Y bueno, ustedes vienen y nos metemos que al pre-intermediate 2, porque es su nivel. Vienen ustedes y le dan el botoncito como que fuera play. A cada una de las actividades que ustedes tienen acá, hay que irle dando completar y continuar, completar y continuar. Porque a veces pasa que no le damos completar y continuar, sino que solo la vamos saltando. O a veces también acá podemos irnos moviendo entre actividades sin necesariamente tener que ver cada una de ellas. Pero ¿qué pasa? Si ustedes me dicen, no, esto lo vimos en clase, no voy a ver el video, no lo voy a complementar, voy a hacer el ejercicio de una vez. Esa actividad no se las marca como completa. Y después terminan
todos los exámenes, terminan todo en la plataforma y nos quedamos, teacher, no me dé el 100%, me quedé en 80 y algo, me quedé en 92, 93. Y es por eso, porque hay actividades que las hemos dejado sin complementar. Entonces, cada una de ellas le vamos a ir dando completar y continuar. Ven el video, completar y continuar. O el ejercicio, las letritas, hay que leer indicaciones, completar y continuar. Bueno, a veces pasa, aquí dice, the test contains 4 questions. El examen contiene 4 preguntas, cuatro preguntas. Pero al momento de entrar, a veces hay opción múltiple, a veces hay más de una pregunta, en lo que supuestamente solo iba a haber una. Entonces ya no solo son 4 preguntas, sino que son 6, son 8, son más. Y pues ir intentando completar cada una de ellas, porque si no lo complementamos, ¿qué va a pasar? Nos da un porcentaje menor. Nos da un porcentaje menor. Vale. De momento, questions, it's clear. ¿Vamos bien? ¿Cómo vamos? Clear, teacher. Ok, perfecto. Bien, ya vimos plataforma, completar y continuar a todito, todito, todito. Y ahora la parte, si en algún momento ustedes tienen problemas con un ejercicio, hay ejercicios que son un poquito engañosos, que nos ponen un poquito de trampa para ver si sí manejamos el tema. No es que a veces han habido errores en la plataforma y ustedes lo pueden reportar. Es como, mire, yo sé que esta respuesta es la correcta, pero la plataforma me lo toma como mal. En ese caso, me lo hacen saber a mí, así yo reporto ese problema en la plataforma y pues ya lo arreglan y pues ya se logra corregir. Si no es error, sino que simplemente, no, teacher, no, no paso de aquí, ya lo puse de 1000 formas y no me sale bueno de ninguna. Vaya, ¿qué vamos a hacer? Me pueden enviar ustedes una captura de pantalla del ejercicio que les está costando, pero porfa, me le ponen qué número de ejercicio es. Digamos, ustedes están haciendo making comparisons. Y ok, vaya. Teacher, me sale aquí una culebrita y yo no sé cuál es acá. Y quiero saber si se dice shorter than o se dice the longest. Pero vienen y a veces solo me mandan la captura de pantalla, pero solo me mandan así la captura y solo me la pegan o me mandan la captura de pantalla de esta forma. Vaya, eso no me lo vayan a hacer porque se me hace a mí más difícil saber cuál ejercicio es en el que necesitan ayuda. Entonces, vaya, ¿cómo me pueden preguntar? Vienen ustedes y me ponen, es el ejercicio 6, me pueden enviar la captura de pantalla, pero me ponen, es el apartado 1.2.7, con que solo me pongan el número, aunque no me digan qué unidad es, no me digan de qué grupo son, porque ahí puedo ver ustedes en qué grupo estamos compartiendo, en qué grupo compartimos. Entonces eso no habría problema que me lo especifiquen, pero sí que me pongan el número del ejercicio para poder yo ayudarles, ya sea les envío una captura de pantalla con cómo queda o les escribo en el momento. Ajá. Solo con eso. Y otra cosa con respecto a las dudas, me pueden escribir a cualquier hora. Ahí, yo sé que a veces uno dice que es bien noche, quizás ya está dormida, o está ocupada, o está haciendo otra cosa. Probablemente a veces sí, a veces no, pero a veces decimos, no, ya no es una hora prudente para escribirle a la teacher, mejor le escribo mañana. Y mañana ya no tuvimos tiempo, se nos olvidó, dejé el ejercicio, ya no le pregunté y me voy atrasando y me voy quedando con la plataforma ahí, ¿verdad? Pendiente. Si ustedes tienen una duda, solo hacen eso. Toman la captura de pantalla, me ponen el qué número de ejercicio es y pues me lo dejan en el chat. Cuando yo tenga el momento, chance para responderles, pues ya les doy respuesta ahí. Y pues nada, eso sería con respecto a las indicaciones de la plataforma. Tenemos que complementar. Cuando tenga yo los horarios disponibles, de qué día vamos a tener clases, se le puede hacer una tablita y se lo voy a enviar a ustedes. Porque de momento estoy segura de que el viernes de esta semana vamos a tener clase. Porque si pudieron notar, hubo un atraso un poquito, ¿verdad? Porque tuvimos problemas con los datos. Entonces,
La idea para no atrasarnos más con el programa es cubrir clases este viernes. Entonces, viernes 5, yo sé que los horarios normalmente son de lunes a jueves, pero este viernes sí tendríamos clase. ¿Ok? Este viernes sí. El próximo, pues me tocaría a mí preguntar, confirmar un poquito para decirle si sí tenemos clases o no. Pero segurísimo de lunes a jueves hay clases. Quedamos pendientes qué viernes vamos a tener y qué viernes no. Pero este viernes sí. Otra cosita, asueto, 10 de mayo, ese día estoy totalmente segura que no vamos a tener clase. Entonces, aunque sea miércoles y tengamos el enlace permanente en la descripción, pues no nos vamos a conectar. Y la hora solo se mueve, no es como que ustedes van a perder esa clase, vamos a tener una clase menos, entonces, teacher, no, simplemente corremos el día. Quiero ver con las indicaciones, pues esa la doy en español porque sé que para algunos es primera vez, es su primer nivel, entonces hay que explicar esto general. Cualquier consulta respecto a temas no de clases, sino que administrativos, me la pueden hacer a mí, pero yo la tengo que remitir con Gaby. Sé que algunos ya han tenido contacto con Gaby, entonces ella siempre está en los grupos con nosotros. Me pueden preguntar a mí si es algo administrativo, no tengo el correo, no tengo mi usuario, la plataforma no me deja entrar, no sé si tengo que dar mi NID, si tengo que llenar otro formulario. Esos detalles que son un poquito más administrativos van con Gaby. ¿Ok? Entonces me pueden preguntar a mí, pero yo siempre lo voy a remitir con ella. Dudas conmigo, pues son más que todo respecto a clases, respecto a algún ejercicio que no puedan hacer, un tema que les cueste mucho. Teacher, esto no me quedó claro, ni idea, me dejó en la luna. Porque, vaya, con las clases, ahí sí no le voy a poder hablar en español. La idea es que se mantenga lo más que se pueda en inglés. Hay cositas que sí pues hace uno un paréntesis a veces de, ok, no me entendieron, o se lo digo en español, es tal cosa, o el significado de una que otra cosita que pueda ser complicado, pero la idea es que pues mantengamos la clase en inglés. Recuerden que su objetivo al final de todo este camino, pues es poder hablar. Entonces no tendría sentido que uno le venga a hablar en español las clases, pues si ustedes quieren hablar el idioma. Vea, respecto a los exámenes, tenemos tres. Se hacen en la plataforma. Examen unidad uno, unidad 2, examen unidad 4, perdón, unidad 3 y 4. Y el último examen contiene todas las unidades. Quiere decir que les evalúa desde la unidad 1 hasta la unidad 5. Ese es el examen más largo. Si no me equivoco, el examen lo pueden hacer más de una vez, pero creo que tiene límite. Tenemos límite, creo que 3 intentos. Y la nota que le deja es la nota más alta. A veces me han preguntado o me han dicho que la respuesta la tienen buena porque les aparece un chequecito a la par. No. Si a la respuesta del ejercicio les aparece un chequecito a la par y a la par hay una palabrita en negrita, quiere decir que esa palabrita que está en negrita a la par del chequecito verde es la respuesta correcta, que no pusimos, por eso es que nos la marca como con chequecito. Para que el ejercicio esté totalmente correcto, digamos, o para que el ejercicio esté bueno, nos tiene que aparecer correcto, nada más, en el apartado de arriba, y no nos tiene que marcar nada con chequecito verde. Nada, nada, solo nos aparecería en blanco. Déjenme ver si les puedo mostrar alguno que ya esté hecho. Por ejemplo, acá, les tendría que aparecer así. Correct, let's practice, les aparece un chequecito a la par, pero no les aparece ninguna otra palabra en negrita entre paréntesis. Si una palabra les aparece entre paréntesis, es porque eso está mal. Y esa fue la respuesta que tuvimos que haber puesto en el ejercicio. Y no quiere decir, lo tenía correcto y me lo marcó mal. No, porque ya me han hecho esa pregunta. Entonces, antes de que les pase y queden con la duda, pues les digo ahí que se refiere a eso. Entonces, así les aparecería, si en caso no está correcto nada, aquí les dice incorrect y les aparece en rojo.
los que ya han trabajado en la plataforma, pues también ya han visto cómo funciona y cómo les aparece. Con respecto a las dudas, ya sea que me las pueden hacer a mí directamente al chat, ya les digo, me pueden escribir a cualquier hora, también las pueden hacer en el grupo, porque a veces hay, ¿qué les digo? Hay compañeros que ya hicieron el ejercicio y también están atentos, ¿verdad? En apoyarnos entre todos. Entonces le pueden decir, aquí está. Si yo en ese momento estoy ocupada, estoy con otra clase, eh, estoy con otro trabajo, pues otro compañero les resuelve la duda más rápido. Entonces, igual intentemos como apoyarnos entre todos. Si alguien tiene una duda y ustedes saben cómo va eso, vieron el mensaje, le pueden responder sin ningún problema, sin esperar a que yo les dé la. Okay, that would be the general indications, las indicaciones generales. Y pues ahorita ustedes estarían empezando pre-intermediate 2. It's almost the middle. Somos casi la mitad porque es acá. Pre-intermediate 2. Casi estamos a medio camino. Creo que medio camino es el pre-intermediate 3. Ajá. Entonces, step closer, un pasito más. Bien, entonces, esto sería pues como las indicaciones generales. Siempre me gusta darles en español y como poquito a poco. Y pues de momento no sé si tienen preguntas, consultas. Sé que hay nuevos o muchos de ustedes esto es como, ya lo sé, teacher, ya trabajé todos los demás niveles, ya sé cómo funciona todo, lo sé también. Entonces, no hay problema. Questions, guys, de momento, preguntas, comments, comentarios. Ujú. No, teacher. Por mi parte, no. Okay, thank you. Someone else? No, teacher. No? Okay, thank you. So guys, before to start with the topic that belongs for today, I would like to know about your goals because it's always important to know why are you here, to remember why did you start this process. Okay, guys, if I ask you what is your deepest purpose for learning English, what would you answer to me? If I ask, let's see, David, if I ask you, what is your deepest purpose for learning English, what would you answer? Okay, teacher. My deepest purpose for learning English is for I have a better job. I in to learn more about the idioms and for I can communicate for other person when I visit other countries. Only Okay, perfect. Yes, it's important to be able to talk with other people at the other side of the country and of course to get a new job, a better job. Okay, someone else who wants to tell me to share with us what is your deepest purpose? Volunteer? Or I will select, okay, Claudia? What would you say? What is your deepest purpose for learning English? Hi, teacher. Well, my deepest purpose is learning English for communication with another person or understanding the series in English, and that's it. Okay, thank you. Yes, that's important too. And let's see the last one. That would be, let's see. Larissa, help me. What is your deepest purpose for learning English?
Clarissa? Or you cannot answer? Someone else? Vladimir? Hello, teacher. Nice to meet you. Nice to meet you. Tell me. Can you repeat the question again, Yes. please? What is your deepest purpose for learning English? My deepest what? Sorry, I cannot understand that word. Okay. Purpose is like your goal, tu propósito. My purpose. Okay. Well, I don't know. In my job, the things are very very rare, so I want to be I want to communicate with other people more fluently, and I want to be I don't know, uh, have more um, skills, I guess. Yes. And for now, that's it. Okay, perfect. Yes. To learn another skills. Yes. To learn another language is a skill that you acquire. Eso sí, es una skill. Aprender un idioma es una skill que ustedes adquieren. Ahora estaba hablando de eso con un grupo. Les decía, someone asked me, what is the difference between an ability and a skill? ¿Cuál es la diferencia entre una habilidad y una destreza? That would be a skill. An ability is something that is natural on you. Es algo que es natural en ustedes. No les cuesta nada hacerlo. Como quien dice, crecieron con ese ejemplo y lo adaptaron a algo que es parte de su día a día. It's not difficult, it's not forced, you do it natural. Lo hacen naturalmente. But if you say an skill, it's something that you learn. Una destreza si ya es algo que ustedes aprendieron, o sea, que ustedes desarrollaron. That is the difference. That's why on interviews, most of the time they ask, tell me about your skills, tell me about your abilities. That is the difference between them. Esa sería la diferencia entre ellos. Okay, and if you cannot use your microphone, don't worry. Si no pueden ocupar el micrófono, solo eso también en general, para todas las clases. Si en algún momento, no, teacher, yo no puedo participar ahora de forma oral, pues me lo hacen saber en el chat. O al nomás entre en teacher, estoy en el trabajo todavía, voy de camino, no puedo encender el micrófono, porque sí me gusta que tengamos mucha participación oral. Entonces siempre les estoy preguntando, así como de forma directa. Y a veces pasa, ¿verdad? Que preguntamos y nos quedamos ahí esperando no sé si están en otra actividad, si están ocupados, si no les sirve el micrófono. Entonces, para quizás no tener esos lapsos de espera, me pueden avisar sin ningún problema, no lo voy a regañar, no lo voy a reportar, nada. Solamente entran como oyentes a la clase. Sé que también eso ayuda mucho, pero pues ahí sí ya sé a quiénes le puedo preguntar y me van a opinar con el micrófono abierto y quienes en ese momentito pues no pueden, ¿verdad? No pueden opinar por X o Y motivo. So guys, that was the introduction. Nice to meet you, all of you. I would love to listen all of your purpose, but we have to continue with the topic. Sí me gustaría como escucharlos a todos porque pues también, ¿verdad? Es como bonito recordar por qué estamos acá, cuál es su propósito, cuál es esa meta a la que quieren llegar. Y yo sé que son horas en las que uno dice, ya estoy cansado, ya no quiero, a veces no me quiero conectar, a veces como no tengo ganas, pero siempre voy a intentar la manera de estar con buena energía en las clases, tener actividades bastante participativas para que no se vuelva así, ay, qué aburrido estar escuchando, porque sé que nos ha pasado, todos en algún punto hemos tenido una clase many years ago, or nowadays, muchos años atrás, o hoy en día, que uno dice, no quiero, pero let's try to make it funny, to make it interesting, and I will try to show you many different things that would help you to improve your vocabulary and also to learn new topics, because in this level, of course, I know you will have new topics. So guys, questions at the moment? Do you have questions or is that clear? Any comment that you would like to say? Or no, it's clear. It's okay.
It's clear. It's okay, teacher. Okay, thank you guys. So guys, to start with today's unit, this is the pre-intermediate 2, and we have the unit number 1 of pre-intermediate 2, and we have the topic simple present. I know that when you study the basic 2, you have for very first time in the unit 4, sorry, in basic 1, you studied the simple present, but we're going to review a little bit about simple present. Okay, guys, so when you use the simple present, you can talk about different situations. Most of the time to talk about routines, something that you develop day by day. That is the idea. So guys, according to the picture, we have to select the option. In this moment, you can participate as volunteers. Aquí sí podemos hacerlo voluntario. Okay, according to the picture, what will be that action? Go to work. That will be go to work. Let's see, what is it? It's here. Yes, that was go to work, exactly. Now, what about this? Watch Watch TV. TV. Watch TV. Watch TV. That is watch TV, exactly. Now, what about this? Have a bath. Have a shower. That would be have a bath. Okay, what Have a- is? Have shower. No, it's have a bath. Tell me, what is the difference between have a bath and have a shower? Who can tell me the difference? La ducha. Shower. Shower? Yes, ducha. It Ducha. means it's faster. It's really quick. And when you say have a bath, you take more time. Es más largo. Nos tomamos más tiempo. Por eso es un baño. It's longer. And when you say have a shower, it's quick. 5 minutes, For 10 the minutes. relax. Exactly. Have a bath is to relax. You don't have to go to work. You only want to be like wet on the shower, on the bathroom. Yes, and you can take more time. Something, be careful with this, because you call have a bath, tomar un baño. Pero a la bañera también le decimos bath. That is a bath. I want to take a bath, and that is a bath. Son la misma palabra. Si le ponemos take a bath, es, ok, tomar un baño. Have a bath o take a bath, puede ser cualquiera de las dos. Pero si decimos bañera, también es bath. Okay, so yes, this is have a bath. Remember, the time is longer. You have more time to do it. And now, what about this one? Have a shower. That would be have a shower, exactly. It's quick, faster. Have a shower. And what about this one? Have breakfast. Have breakfast. What is it? It's Letter here. A. Yes, that will be the first one. Have breakfast. Now, what about this? Make a dinner. Make. Yes. Make dinner. Yes, exactly. Make dinner. And Go shopping. Go shopping. Go shopping. that is go shopping. Exactly. Go shopping. Okay, this one. Have lunch. Have lunch. Have lunch. Exactly. Have lunch. What about next one? Get Get up. up. Get up. Get up. Get up. Get up. And this one? Finish work. Finish work. Yeah. It's finished work. He's relaxed. He has his jacket on the shoulder and the hour too. What about this? Go to the gym. Yes. Go to the gym. Go to the gym, exactly. Now, what about this? Do
No house. housework. Do housework, exactly. And what about this? Go Go to to bed. To bed. Go to the bed. Yes, exactly. Okay, guys, so all of them were activities that you develop day by day. Like, for example, when you talk about your daily routine, they belong about a activity in a typical day. That's all. When we use the simple present, I know that you already study a little bit this topic. We can use the simple present to talk about different situations in our day, different moments in our lives. Like, for example, to talk about habits, to talk about true in the past, to talk about general facts or general truth, and also future timetables and schedules. Timetables and schedule both are the same. It means horarios. Future timetables and schedule. Okay, if we talk about habits, that is like the common situation in which you use the simple present. Okay, I will go ask Abigail, help me to read the examples of habits, the sentence of habits. Okay. I always drink coffee at work. She get up at 7 a.m. every day. They usually eat dinner at home. Okay, thank you. So yes, your habits. What is a habit? Something that you have to do day by day, or even something that you don't do. For example, if you say, I don't smoke, that is part of my habits because it's something that I don't do. A pesar de ser algo que no lo hago, forma parte de mis hábitos porque es una actividad que no la ejecuto. Mi hábito es no hacerlo. So that could be positive things and negative things. Okay, that is the first one. I always drink coffee. She gets up at 7. They usually eat dinner. Something that you do day by day. Teacher, what happened if it's something that I just develop once a year? That is not a habit. Because an action, to become a habit, you have to do it with a certain frequency. Para que sea hábito, es una actividad que la hacemos con cierta frecuencia. Si es una actividad que la hacemos allá una vez al mes, allá una vez al tiempo, that is not a habit. Okay, so that be careful with that. Another moment in which one you can use the simple present is to talk about true in the present. Maybe in the past was not like that. And maybe in the future, everything could change. Remember, the future is not the same. We can change. It can change, sorry. So true in the present. Nowadays, that is true. Maybe the last month was different. And maybe the next month will be different. So just today. Okay, I will ask Mireya, help me to read true in the present. Okay. It's He works Mireya, on right? the Wall Street. Yes. Okay, Mireya. sorry. She is 16 years old, will lie in New York. Okay, thank you. So that is true. He works on Wall Street, maybe on May. But imagine on June, he gets fired, lo despiden. That is not true anymore. We live in New York, but what happened if the next year we move to Canada? That action won't be true anymore. It's just at the moment that you said it. Okay. Another situation that you describe with simple present is future timetables and schedules. Okay, be careful with that word. You say it's not S, it's just the culebrita sound we say it. Vaya, sé que estamos acostumbrados que en español, paréntesis acá,
Sé que estamos acostumbrados que en español la S le llamamos S, pero esa pronunciación no existe en el inglés. La S en inglés solo es S. El sonido es Z. So you cannot say schedule, just schedule. Solo es como de culebrita. Schedule. Incluso a mí a veces se me sale decir es, pero es algo que podemos ir modificando. It's not as schedule, that would be schedule. So it's like get should, like that. I know that could be a difficult word to pronounce. Schedule. That's how you pronounce. So guys, when we have timetables and schedules, we can say examples like this. Okay, I will ask Claudia, help me to read examples. My train arrives tomorrow. We fly to Paris on Monday. Classes begin next week. Okay, thank you. So guys, when we have timetables, we have a specific moment when that action will be developed. Tomorrow, on Monday, next week. And the last is something that is a general truth or a general fact. Hechos generales, reales, verdades para todos. We can share that opinion. And we have these examples. Okay, I will ask Armando, can you help me to read them? Oh, I'm sorry, teacher. In this moment I don't read because Okay. I drive my car. Okay, you're driving. Okay, don't worry. Thanks for letting me know. And I will ask Damari. Damari. Stella. Are you there? Or you cannot either? Neither. I will ask Vladimir. Can you help me to read the general truths and facts? Yes, of course. Okay, the earth is not flat. The sun rises in the east. Water boils at 100 degrees centigrade. Yes, exactly. Thank you, guys. So all of these are the situations in which you can use the simple present to help you to guide about. So the next part is to show you, just let me check something, to show you the rules. Okay. In every single grammatical tense, you will have a specific word, normally will be the auxiliary verbs, that help you to identify which grammatical tense the other person is using. In simple present, like the main word that help you to understand which grammatical tense is that is the auxiliary do and does. You will say, I do, you do, we do, and they do. But when you talk about the third person, you have to use he, she, and it. He does, she does, it does. It sounds like a letter A in Spanish. Does. It's not dos, it's not do. Do, does. Do, and does. And remember, the third person, singular, he, she, it. Con el simple present, recordemos que hay que estar cuidadito especial con la tercera persona. Every single time that you listen the third person, we are talking about he, she, and it. Because they are a little bit tricky when we have to conjugate the verbs. In simple present, that is the problem that most of us have every single time because we forgot the rule of the verbs. Okay. If I ask you guys, in all the grammatical tense,
we always can create 3 types of questions. Which type of questions can we create? There are 3. Do you remember? Which type of sentence, sorry. Which type of sentence can we create? 3. They are 3. Do you remember? Siempre podemos crear 3 tipos de preguntas. ¿Cuáles son? Siempre, en todos los tiempos gramaticales, siempre se pueden hacer, yo sigo con preguntas, siempre se pueden hacer 3 tipos de oraciones. ¿Cuáles son? Affirmative, Ujú. negative, y interrogative. question. Yes, exactly. Affirmative, negative, and question. Son los 3 tipos de oración. Les estaba diciendo preguntas, pero no. Son los 3 tipos de oraciones que podemos crear. Exacto. In all the grammatical tense. Todos los tipos gramaticales. The idea is the same. Affirmative, negative, and questions. Okay. Something that is important here is that do or does, you only use it in negative and questions. In affirmative sentence, we don't have to use it. We cannot use it. Do and does only in negative and questions. Solo para las negativas y para las preguntas. If you want to create a negative sentence, you have to add one expression more, one word more. That will be not. Not. Okay. If you want to create a negative sentence, you add not. In this one, have you ever seen that we have 2 types of no? We have no and we have not. Okay, no is like in Spanish. It's just to say that you do not prefer something. Do you want to go with me? No. Do you want an apple? No. That is like the same. But not with letter T at the end is used to become verbs negative. Negative. Okay, that is the difference. If you anytime ask why we have 2 types of no, that is the reason. It's just to say negative, like no, I don't want something, no. El no sin la T es como el no del español. ¿Quieres una manzana? No. ¿Quieres ir conmigo? No. ¿Te gusta esta canción? No. El no solo para negar. En cambio, el not, el que tiene la T, ese no es solo para negar. Ese nos convierte los verbos negativos. Por eso cada vez que se hace una oración negativa, después del verbo va el not. Después del verbo auxiliar o del verbo básico. I do not eat. Está después del verbo auxiliar. Do not eat. Esa es la diferencia entre el no, que no tiene la T, y el not con la T. A veces nos quedamos con esa duda de ¿y por qué hay 2 no y uno lleva T y el otro no lleva T? That is the difference. No is like the simple no in Spanish, and not become verbs negative. That is the idea. That's how we use it. Okay, so the next part is the structures. As I asked you, we can create 3 types of sentence: positive, negative, and questions. Okay, if I ask, David, help me to read the structure in positive. How can I create a positive sentence? Okay. Only read. Yes, only to read. He starts. Mhm. On create a one sentence. No, just to read. He starts. She Okay. starts. Okay. Sorry. He starts. She starts. It starts. And now I I start.
you start, we start, you start, they start. Yes, exactly. And the examples, the two examples. Okay, example. She starts new diet. You start new diet. Okay, thank you, David. So guys, as you can see, we have something peculiar when you talk about he, she, and it. We have something different. Can some of you tell me what is different? What is different? Why we have separate he, she, it, and then we have I, you, we, you, they. What can you see different? What? The S. Exactly. The letter S. We have a specific rule when we talk about simple present. Okay, what is the rule that we have? We need to add S at the end of the verbs. If you talk about he, she, it, but only in positive sentence, in affirmative sentence. Because in negative and questions, you don't have to change nothing at the verb. Why you don't have to change nothing? Because in negative and questions, we use the auxiliary verb. Paréntesis aquí en español. Cada vez que ustedes tengan un verbo auxiliar, ahorita sé que estamos trabajando con do y con does, pero hay muchos más. Está will, está do, está does, está should, está can, está will, shall, have to. Tenemos como 12, 15 verbos auxiliares. Aquí les hago el paréntesis porque esta es regla que les puede servir en todo momento. Cada vez que tengan un verbo auxiliar, después de un verbo auxiliar, el primer verbo que se pone siempre, siempre, siempre tiene que ir en su forma base. And we don't have to change nothing. No le vamos a cambiar nada. No le podemos modificar absolutamente nada. Every single time in its base form. Ya si después queremos continuar con la frase y necesitamos poner uno en pasado, ahí sí se puede seguir. Se puede poner en pasado, se puede poner en presente, se puede poner en futuro, en perfecto, whatever. Pero justamente el verbo que va después del auxiliar, de cualquier auxiliar, siempre tiene que ir en su forma base. That's why in negative, in questions, we don't have to change nothing. Por eso es que en las negativas y en las preguntas, esa regla que vamos a ver ahorita ya no nos aplica. Why? Can someone tell me why not? If I ask Claudia, why not? Why I don't have to change the verb in negative and questions? Why not? Yeah, I don't. Maybe the base. Because, No, I don't think because because in negative and question, you use auxiliary verb. And when you have auxiliary verbs, you cannot change nothing to the verb. That's why. Okay, so what is this rule about? ¿De qué se trata esta regla? ¿Por qué tiene una S ahí? That is the most important rule in simple present. When you talk about he, she, and it, you have to modify the verbs. How would you modify? Okay, you have to pay attention to the base form of the verb. Le vamos a prestar atención a la forma base del verbo. El verbo es start. Y de acuerdo a la última consonante con la que termina, así lo vamos a buscar en esta tablita de acá. Y just let me check. It goes here. En esta tablita de acá. Ok.
We have, for example, a start. A start finish with letter T. So you have to check in which ending belongs this verb. If your verb ends in O, SH, TCH, X, and double S, you add ES. That is the first category. No, teacher, my verb doesn't finish in any of these letters. Okay, what about the middle column? Verbs ending in consonant plus Y. No, teacher, I don't have a consonant and I don't have a letter Y at the end of my verb. Okay, if your verb is not in any of this or this category, you use the general rule. And what is the general rule? Okay, you only add letter S at the end of the verb. So that's why a start become starts. So that will be starts. That will be the verb. If you want to talk about she, he, or it, that is the idea. So guys, if I ask you, she cried at kindergarten, for example, is that correct? If I ask Abigail, is that correct? What do you think? No. She cries at And kindergarten. yes, exactly. That will be cries. And I have to eliminate letter Y because that's say the rule. When you have a vowel and you have a consonant Y, you eliminate letter Y and you add IES at the end of the verb. She cries at kindergarten. Exactly. Now, guys, he watch TV at night. Sorry. That would be night. Okay, if I ask, who else? Fatima, is that correct? He watched TV at night. He watches TV at night. That would be he watches. Because I have to add ES. Why? Because the verb in the base form finished with CH. Okay, if I have TCH, it belongs to this rule. Pertenece a esta regla, porque aquí sabe. Okay, si mi verbo termina en TCH, it means I have to add ES. He watches. He watches TV at night. That is the idea. Okay, if I ask, for example, eat, play, at home. For example, your pet, the dog. When you say eat, remember that you are talking about things like a pencil, a cell phone, a cup, and also when you talk about animals in singular. So if you say eat, play at home, that could mean it's about your dog, for example. But if I say eat, play, is that correct? If I ask Liz, is that correct? Eat, play at home? No. Why? How can I change to make it correct? Yeah, What it's correct. No, it's not correct. Va, estamos bien. La respuesta no, no está correcto. Sí, no está correcto. Pero ¿qué le tengo que agregar o qué le falta? For the third person, no. The S. The S. Exactly. It plays at home. Sí, los tres pronombres son parte de la tercera persona. She, he, and it.
Los tres. No solo she, he, también it. Entonces, it plays at home. But why is plays and not plays like this? Why? ¿Por qué solo le agrego S y no le tengo que agregar IES si también me termina en Y? Why not? Because the consonant Mhm. A consonant are A. Yes, exactly. Because of the consonant. That's true. Tenemos que fijarnos no solo que termina en la letra Y, sino que también que antes tengo una consonante para poder poner IES. Si antes de la Y hay una vocal, if you have a vowel, you only add letter X. Solo le agregamos una letra S. Why? Because you cannot use 3 vowels in the same word, like 1, 2, 3, like this. We have A, I, E together. No, how can I pronounce that? Plies? No, it's difficult to pronounce. That's why you cannot change. So be careful with that. When you talk about he, she, and it, you have to modify the verb. Tenemos que cambiar el verbo. Okay? So be careful with that. And teacher, what happened with the rest of pronouns? What do you think? With I, with you, with we, with the other you, and with they, what happened? With all of With them, the you don't... base, Yes, tell me. with the base form, base form. Is the base form. Exactly. You don't have to change nothing. I play. I plays. No, never. I play. You cry. We watch. You swim. They fly. And you don't have to change nothing. Con el resto de pronombres, esta regla no aplica. You don't have to change nothing. It's only for the third person. Just that. And you don't have to modify anything else. So that is the idea. Okay, guys, do you have questions at the moment? Or no questions? No, teacher, no question. No, No teacher. questions? Okay, perfect. And so, guys, we're going to stop here. Just and let me check something. Okay, so ahora les que les pedí al principio de encender un ratito la cámara nada más. Y voy a tomar una capturita de pantalla. Okay, thank you. Okay, let's see. Okay, the rest of you guys, what happened? Okay, Mando, thank you, Liz, Vladimir, Abigail, Adelina, Mireira, Larissa. Okay, Armando, you're still driving. Okay. Okay, guys, so 1, 2, okay, thank you. 1, 2, 3. Okay, guys, so thank you so much for that. Nice to meet you, all of you. And tomorrow we have class too. And I hope to see you. It's a pleasure for me to be this level with you. And well, I hope you enjoy the classes. I hope to see you tomorrow too, guys. Okay? Have a great night. Thank you, teacher. Thank you, Bye, teacher. Thank you, teacher. Nice to meet you. You're welcome, Bye. guys. It's a Bye, pleasure. teacher. Bye-bye. See you tomorrow.